¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Un poco más adelante tendremos aquí en nuestra comunidad al gran Jairo Calixto Albarrán para platicar, por supuesto, de varios de los tópicos del acontecer nacional e internacional. Pero antes, me gustaría dedicarles esta cápsula a un análisis que está ligado al crimen organizado. Varios hechos se presentan en las últimas horas y que tienen ese mismo vínculo. Hablamos, por supuesto, de una explosión en Zacatecas, hablamos de la postura del abogado de Genaro García Luna, hablamos también de este expediente que se da a conocer en Estados Unidos o se libera de la muerte de Enrique Kiki Camarena, y hablamos de un panista que se atreve a proponer que se tipifique el delito de narcoterrorismo. ¿Qué les parece si le vamos dando a estos temas que, insisto, trataremos de ligar uno por uno? El primero de ellos, aunque el gobierno de Zacatecas informó que la explosión que se escuchó durante el concierto de Julián Álvarez y Alfredo Olivas fue por una acumulación de gas, lo cierto es que comerciantes de la zona, así como también periodistas y sobre todo ciudadanos, cuestionaron la veracidad de esta información. Posteriormente, el cártel de Jalisco Nueva Generación se atribuyó este hecho. Una imagen que circuló en redes sociales, el cártel asegura que ellos atacaron la noche del pasado 23 de septiembre cuando se llevaba a cabo el cierre de esta feria, confirmando lo que hemos dicho en otras ocasiones. No hay cárteles buenos, no hay cárteles que respeten a la ciudadanía. Los cárteles son ejecutores de una violencia políticamente controlada que siempre tiene una finalidad de intimidar, de despojar y de sobajar al ciudadano común y corriente que queda en medio precisamente de esas disputas de la élite delictiva en la cual pues los líderes no son ni el Mencho, ni el Mayo, ni ninguno de ellos. La gran pregunta es, ¿qué pasa con el gobierno de Zacatecas? Un gobierno que en realidad ha sido verdaderamente decepcionante de la mano de David Monreal, quien replica los errores que cometió su hermano, Ricardo Monreal, a quien señalaron en su momento, si usted no mal recuerda, de tener un acercamiento con los Zetas, incluso en una de las propiedades del ahora gobernador, en esa época de el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se encontraron incluso droga perteneciente según al cártel de los Zetas. El cártel de los Zetas, que usted lo sabe, era el cártel del Verde Olivo, quien en todo momento tuvo el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional en ese momento, de ese grupo que después llegó al poder de la mano del general Salvador Cienfuegos, me refiero al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y anteriormente del general Guillermo Galván, este hombre que fue uno de los que más respaldó a los Zetas de manera indirecta, no públicamente, pero que colocó en un punto estratégico de esta comunicación, de esta relación, a un torturador como Mario Arturo Acosta Chaparro. El cártel de Jalisco Nueva Generación es el heredero de este legado. Es cierto que hay muchas escisiones de los Zetas, pero el heredero como tal de ese respaldo, de esa cúpula militar, es precisamente el cártel de Jalisco Nueva Generación, que incluso fue creado por el propio Genaro García Luna y que se fue empoderando durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para disputarle al cártel de Sinaloa, a los dueños del cártel de Sinaloa, todo el mercado de la droga y no dejarlo solamente como un cártel dominante, tal y como era la orden en la estrategia securitaria de los Estados Unidos de América del Norte. Y es precisamente ahí en donde vienen los cuestionamientos a la familia Monreal, los cuestionamientos a este gobernador que vaya que ha dejado que desear y que se ha visto superado, no una, sino en varias ocasiones por la violencia que se genera en el Estado, incluso en enfrentamientos sumamente intensos entre las flechas del Mayo Zambada y el propio cártel de Jalisco Nueva Generación. Este cártel que le reitero fue creado, fue organizado por Genaro García Luna, quien junto con sus socios políticos, entre estos, por supuesto, Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, empresarios como Ricardo Salinas Pliego, pues simplemente no querían quedarse fuera del pastel como empresas criminales. Y ahí es donde entonces tenemos que ir hacia Nueva York, hacia donde se lleva a cabo el juicio en contra de este hombre. Bueno, ya se llevó el juicio, ya se le condenó
como culpable y se espera la sentencia. Esa sentencia que puede ser de cadena perpetua o bien de 20 años. ¿Por qué? Porque el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, un hombre demasiado hábil en muchos sentidos, durante el juicio nos dimos cuenta de esa capacidad que tenía, sobre todo para tratar de mediatizar cada una de las declaraciones de su defendido, tratando de salpicar a quien pudiera, sin salpicar a los verdaderos responsables de su comportamiento. Porque en ningún momento César de Castro ni el propio Genaro García Luna se atrevieron a hacer el verdadero cuestionamiento. Se atrevieron a hablar de Felipe Calderón Hinojosa, se atrevieron a hablar de la DEA, se atrevieron a hablar de la CIA, se atrevieron a hablar precisamente del general Galván, se atrevieron a hablar del comportamiento de estos empresarios criminales, quienes resultaron ser sus socios en la empresa de seguridad que montó Genaro García Luna, y tampoco hablaron de sus relaciones con la familia Slim ni con muchos otros, sino más bien quisieron embaucar a Jesús el Rey Zambada para que señalara al actual presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, de haber recibido un financiamiento de dicha organización criminal cuando tenía su campaña en ciernes en el 2006, algo que en su momento el propio rey Zambada negó en la cara de César de Castro, a pesar de que este hombre, insisto, buscó en todo momento, por supuesto, que se le vinculara al presidente López Obrador en una muestra más de quiénes estaban detrás de García Luna y quiénes eran los que querían en un momento dado llevar esto a un desprestigio que permitiera en un momento dado el sometimiento del actual mandatario. Hay un documento realizado por César de Castro, ¿no? Donde pide que su cliente reciba una sentencia de 20 años, así como lo escucha, una sentencia de 20 años por todo lo que hizo. Es lo que aparece en este documento compartido por el periodista Jesús García durante la tarde del miércoles 25 de septiembre. Cabe destacar que la sentencia en contra de García Luna está programada para el próximo 9 de octubre. Además, el pasado 19 de septiembre, los fiscales de Estados Unidos pidieron al juez Brian Cogan que la condena en contra del exsecretario fuera de cadena perpetua, mientras que en el documento reciente César de Castro argumenta que las 2 décadas son tiempo suficiente, dice tiempo suficiente, y que dicho plazo además es adecuado respecto a los delitos por los que García Luna fue hallado culpable en Brooklyn, en Nueva York. Respetuosamente se solicita al tribunal que condene al señor García Luna a 20 años de prisión. 20 años son más que suficientes para satisfacer los intereses de la sentencia, fue lo que determinó. Lo cierto es que García Luna ya tiene 5 años detenido, lo cual obviamente le contaría. Además, explicaba este Jesús que por diferentes aspectos podría disminuir la condena otros cinco años. Por lo tanto, no solamente pasaría 10 años en la cárcel. Ahora, si se concreta la cadena perpetua en contra de su cliente, entonces habría un caso de disparidad injustificada, dicen. Retomaron el caso de Tony Hernández, este último nombre señalado por los delitos de tráfico de drogas, de armas, de asesinatos múltiples, y a decir, bueno, de los abogados de García Luna, la cadena perpetua en contra de Hernández es comprensible, dado los cargos mencionados, pero dicen que García Luna, pues es diferente, a pesar de que García Luna era, pues, el gerente del circo, ¿no? Era el gerente del circo que traficaba armas, traficaba drogas y realizaba asesinatos múltiples. Por lo tanto, yo no sé qué tanto podamos considerar a García Luna como un pez menor en este enorme estanque de fango, ¿no? En el documento, además, aseguran que García Luna desarrolló un plan de estudios con el que apoya a sus compañeros con la obtención de diplomas. Y bueno, actualmente está encerrado, ustedes lo saben, en el MDC de Brooklyn, sitio donde, a decir de sus defensores, ha pasado condiciones duras, deficientes, lo cual debería reducir la penitencia prevista. Siempre esta postura por parte de aquellos que hicieron tanto daño, de sufrimiento, de victimización, de no merecer lo que están padeciendo. ¿Cuánta gente que fue secuestrada por la AFI que encabezó Genaro García Luna regresó a su casa? ¿Cuánta gente que fue secuestrada por la AFI de Genaro García Luna volvió a tener una vida normal? ¿Cuánta gente de la AFI que fue detenida fabricándole delitos vio su vida derrumbarse y algunos continúan en la cárcel como Israel Vallarta y sus hermanos y primos? ¿Cuánta gente vio cómo este comportamiento criminal de Genaro García Luna, que él era el gerente del circo, insisto,
le destruyó la vida. ¿De verdad 20 años son suficientes para pagar un daño de ese tamaño? García Luna es peor que el Chapo Guzmán. Es peor que Ismael El Mayo Zambada, porque se encuentra en un escalón arriba de ellos, porque él les ordenaba qué hacer. Él operaba las órdenes de superiores. Él es uno de esos personajes como Tomás Herón, por ejemplo, que son verdaderamente deplorables y verdaderamente deleznables. Y por lo tanto, merecen no 20 años, merecen todo el peso de la ley en su contra, porque fueron capaces de derramar sangre inocente, de criminalizar la pobreza, de someter a una nación a las balas, y todo con la finalidad de cumplir los designios de una nación extranjera y de intereses transnacionales. Genaro García Luna no paga nada con 20 años de cárcel, mucho menos con 10. No es una blanca paloma, es un policía hecho en un cártel policíaco como tal, en donde se encuentran los peores personajes de esta historia. Insisto, peores que los narcos mismos. Personajes que utilizan la placa para delinquir, personajes que utilizan el título para despojar, personajes que utilizan los grados para humillar. García Luna no es ningún inocente, no es ninguna palomita blanca y no ha sufrido suficiente. Sé que en todo dejo siempre debe haber una humanidad por delante, pero en el caso de una persona que le hizo tanto daño a un país con sus decisiones, sin duda hay que pensarlo muy bien. Y arriba de él, por lo menos que hable y que diga quiénes eran sus jefes, que todos lo sabemos, pero que lo ponga sobre papel. ¿Quién le ordenó llevar a cabo las tareas que hizo? Entonces ahí sí comenzaremos a pensar que merece algún tipo de descargo porque asume su responsabilidad y tiene el valor de hablar. Pero como no lo va a hacer, ¿por qué tendríamos que pensar que con 20 años es suficiente? Cuando es un personaje tan, pero tan podrido y que representa esos intereses eh, putrefactos de dicho sistema policíaco militar jurídico. Ahora me llama mucho la atención porque de ahí paso al otro punto que hemos estado platicando. Porque, ojo, Genaro García Luna fue aplaudido por la DEA, fue aplaudido por la CIA, fue reconocido como un héroe por el gobierno de Estados Unidos. Y les voy a reiterar la pregunta que nunca me cansaré de hacer. ¿De verdad nos vamos a creer la idea que no sabían quién era Genaro García Luna? Las agencias norteamericanas saben lo que usted y yo vamos a desayunar en 3 días. Saben en qué gastamos nuestro dinero. Saben qué pasos damos. ¿Y no sabían lo que estaba haciendo García Luna? Que era su contraparte en materia de seguridad. Por supuesto que lo sabían, lo permitían, porque ellos eran parte del show. Ellos son parte esencial por encima de Genaro García Luna, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que no es otra cosa más que una guerra en contra de la pobreza. Esa es la realidad de ese episodio tan triste, tan destructivo, tan, tan sangriento de nuestra historia con el vecino país del norte. La DEA y la CIA siempre han estado involucrados. Y uno de los episodios que definió precisamente y que nos ayuda a entender de qué se trata esa mal llamada guerra se da en la década de los 80, con el caso de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA que es asesinado por la CIA debido a que descubre esta relación, que descubre la forma en cómo preparaban a los contras nicaragüenses para llevar a cabo un golpe de Estado, que descubre el tráfico de armas, que descubre cómo los narcos mexicanos servían de pilotos para estos contras nicaragüenses para ir a traer las armas. Es decir, si los narcos mexicanos fueran los jefes, ¿qué hacen de pilotos de las autoridades norteamericanas? Que se confirma cuando se cae una avioneta en Yucatán que resulta ser de Joaquín El Chapo Guzmán con droga, pero que creen que se le había prestado a la CIA, que en esa avioneta trasladaba prisioneros políticos y muchos otros casos más. Pero en el caso concreto del Kiki Camarena, vino a marcar un antes y un después en en toda esta geografía criminal. Vino a evidenciar precisamente esta relación tan podrida y vino a empoderar a la DEA, que decidió guardar silencio
con tal de recibir más presupuesto. En esta historia del lado mexicano se encuentran personajes como Miguel de la Madrid Hurtado, quien era presidente de nuestro país, quien fuera su secretario de la Defensa, quien fuera también, por supuesto, el director de la DFS, el titular de la Dirección Federal de Seguridad, y claro, su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Manuel Bartlett es un hombre cuya propia historia lo va a alcanzar y tendrá que responder a ella. Sin embargo, Bartlett, contrario a lo que se ha dicho, no era el jefe tampoco de esas bandas. Era el ejecutor con mano de hierro, lo cual, por supuesto, no lo disculpa, ni mucho menos. Pero el jefe de Manuel Bartlett era Miguel de la Madrid. Él es secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Eneas de Gortari. Era el titular de la defensa. La corriente en su momento que se mantuvo y se ratificó de Arévalo Gardoqui. Entonces estamos hablando, por supuesto, de que era un hombre importante, sí, definitivamente, definitivamente. Un hombre clave, por supuesto que lo era, pero no era el que tomaba la última decisión. Y en ese marco, insisto, su historia lo va a alcanzar tarde o temprano. Pero aquí me llama la atención que se da a conocer un memorando enviado desde la Embajada estadounidense en Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986 sobre el caso de Enrique Quique Camarena, en el cual se menciona a Manuel Bartlett, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad. Bartlett, le reitero, era secretario de Gobernación en México cuando Camarena fue asesinado y según el documento liberado, los agentes estadounidenses ya sospechaban en ese entonces que el político colaboraba con los traficantes que secuestraron y asesinaron a la gente de la DEA. ¿Y por qué no nos dicen en estos documentos el papel de este hombre de apellido Félix, agente de la CIA muy cercano a George Bush, padre, quien era vicepresidente en esa época de Ronald Reagan y quien había sido director de la CIA, y que fue uno de los grandes estrategas para el uso de la guerra contra el narco, el uso injerencista y de despojo de recursos naturales en diferentes partes del mundo. Bartlett, a final de cuentas, insisto, yo no lo disculpo, pero me brinca mucho que aparezca este memorando solamente mencionando el papel de Bartlett y no a Miguel de la Madrid, y no al titular de la Defensa, y no al titular de la Dirección Federal de Seguridad, quienes están involucrados de una u otra manera en diferentes niveles, también con este caso. Sigue creando Estados Unidos esta narrativa de narcogobiernos en México, y hay voces como la de Héctor de Mauleón que dice, ¿qué nos quieren decir? Nos quieren decir un intervencionismo. Y aquí los que deberían de preocuparse, señor Héctor de Mauleón, pues serían aquellos que estaban con Bartlett esa noche, serían aquellos políticos que estaban y conocían perfectamente y que los de los cuales todavía hay varios, ¿eh? Tendrían que preocuparse ellos, no los actuales. Me brinca mucho, insisto, que solamente se menciona Bartlett, que desde la Comisión Federal de Electricidad ha echado para atrás contratos de transnacionales norteamericanas y ha echado para atrás muchos de los intereses norteamericanos en el sector eléctrico. Insisto, yo no estoy poniendo inocente a nadie. Estoy tratando de entender el por qué en un caso como el de Enrique Camarena, que involucró a la DEA, a la CIA, al Ejército Mexicano, a la Dirección Federal de Seguridad, al Gobierno de México, el único que aparece ahí, justificadamente, porque yo lo he dicho en otras ocasiones, Bartlett tuvo un peso en todo eso, sea el único que aparezca. Y finalizo con un tema que no podemos dejar de lado y que va de la mano con todo lo que hemos platicado. La profunda ignorancia, si soy condescendiente al llamarlo ignorante, pero en realidad no, voy a ser claro. La actitud de vendepatrias del señor Marco Cortés. Marco Cortés, que literal en X dice, si el régimen morenista realmente quisiera frenar los actos de violencia y terror que genera el crimen organizado, hubieran aprobado nuestra propuesta para tipificarlo como narcoterrorismo, tipificarlo. Eso sí lograría una auténtica cooperación internacional para combatirlos y los mexicanos podríamos vivir en paz. ¿Por qué es usted tan mentiroso, señor Marco Cortés? ¿De verdad no le da vergüenza ya su propio comportamiento? ¿Ya no tiene usted ningún nivel de moralidad, de dignidad, de decencia? ¿Quién ha estado promoviendo este término de narcoterrorismo? Donald Trump.
los partidos demócrata y republicano. Por supuesto que ellos no van a calificar a los cárteles de esa manera, porque a pesar de que esto les daría el argumento suficiente para invadir nuestro país, que parece ser que es la narrativa que están creando, la realidad que buscan de una u otra forma es que lo hagan del lado mexicano. ¿Por qué? Porque si lo hacen del otro lado, Estados Unidos tendría que averiguar y decirnos quién está financiando a los cárteles, en dónde lavan el dinero los cárteles, quiénes son los responsables del financiamiento de los cárteles. Y nos vamos a topar, por supuesto, con su sistema bancario, con su sistema financiero, con su sistema inmobiliario. Ahí están los datos que señalan abiertamente, salud, abiertamente, que la crisis del 2008 se subsanó con dinero, con el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. Entonces, ¿el narcoterrorismo de verdad Estados Unidos va a investigar quién arma los cárteles? ¿De verdad se va a atrever a llegar a ese punto? No, no lo va a hacer. Para lo único que necesita que un legislador mexicano o que el gobierno mexicano declarara esto es para tener efectivamente dentro de su cooperación el pretexto de meterse a nuestro país sin la obligación de informar absolutamente nada de lo que le menciono. Pero ojo con esto, aquí nos damos cuenta a qué nivel llega Marco Cortés y el PAN de entreguismo como tal. Esto va más allá de toda esta diatriba que se generó por el rey de España. Esto nos muestra cómo el panismo de Felipe Calderón sigue perfectamente bien aceitado y perfectamente bien incrustado. Un panismo que representa los intereses transnacionales y los intereses de otros países en materia securitaria. En Estados Unidos habrá que darle mucho seguimiento a estas narrativas que festejan gente como Héctor de Mauleón, quienes serían felices si se colocara la banderita de las barras y las estrellas en el castillo de Chapultepec, otra vez. Una narrativa que busca justificar acciones más severas por parte de un gobierno norteamericano al que no le gusta que México plante cara y al que no le gusta que México busque su verdadera soberanía. Y para eso siempre tendrá tontos útiles, sirvientes, como Marco Cortés, que se atreve a tomar una determinación o proponer una determinación de esta manera, tratando de marearnos con la cooperación internacional, cuando lo único que está haciendo Marco Cortés es querer abrirle las puertas de par en par a los gobiernos norteamericanos sin que estos asuman ninguna responsabilidad por sus decisiones. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo sabe, échenme el pulgar arriba si les gustó este video. Compártanlo, profundícenlo con sus críticas y comentarios. Suscríbanse, por supuesto. Y ya lo sabe, por supuesto. Super chat, super gracias y únanse al canal como forma de monetización. Jairo Calixto Albarrán en un ratito más. Yo, como siempre, me despido con como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias.